Bueno, pues seguimos en Radio Alto Campo. Ya tenemos con nosotros, como hemos dicho, a Nicanor Gutiérrez Lozano. Y vamos a comenzar. Buenos días, Nicanor. Buenos días. Vamos a comenzar a preguntarte, pues bueno, ¿cómo ves el libro? Al final sale el 5 de agosto. Sí, bueno, el libro prácticamente ya está ultimado, con todo detalle. Ahora estoy corrigiendo las primeras pruebas y con la misma pues se editará sobre este mes, porque son 4 días, las máquinas lo sacan. Yo creo que sí, vamos a estar el 5 de agosto perfectamente, el día Labra, allí donde la ermita, con el libro. Y la presentación al público será simplemente pues estar allí para que la gente le vea, le ojee y si le parece oportuno le compre y si no, pues están amigos. Porque el negocio mío en el tema no va más allá que eso. Bueno, es un libro que ya estamos todos deseando tener en las manos porque habla y va a tratar de aclarar la figura de la Virgen de Labra. Efectivamente. Empiezo con los recuerdos que yo tengo de la infancia, de cuando estaba en casa de mis abuelos, cuando en Argüeso, cuando en camino, y cuando llegaba el día de Labra, pues la que se organizaba en todas las casas de los pueblos para asistir a la romería. Porque entonces verdaderamente se iba a la romería en plan religioso católico a chamartillo, no como ahora que se va más de cachondeo que de otra cosa. Porque sí, va mucha gente joven a dormir la víspera, el día 4 por la noche, pero es con lo que se estila ahora. Y entonces empiezo con eso, con los recuerdos que yo tengo de mi infancia, de lo que era el día de Labra. Pues sigo con otro capítulo donde inicio la historia de la Virgen de Labra, recreándome en su aparición en lo alto de Cuesta Labra, y con la misma también, pues lo que ocurrió, el famoso juicio de Dios que hubo con los de Salcedillo en el alto del monte, donde se terminó por colocar una losa con una raya en el centro que se hizo corresponder con los límites entre los dos pueblos, entre Salcedillo y Campo de Suso, que entonces era Campo de Suso, no la hermandad. Porque no olvidemos que vamos a celebrar los 400 años de la aparición de la Virgen. Después narró la aparición de la Virgen como natural y después ya me centro en otro capítulo, cómo se construye la ermita primitiva, la que hace el Domingo Bauta, el pastor que o encuentra a la Virgen o la compra para ponerla allí, lo cual para nosotros hoy en día, siendo nuestra patrona, nos importa un pito lo que pudo hacer aquel hombre. Después viene el cambio de ubicación de la ermita, otro capítulo, porque claro, la ermita allí en aquel alto, permanecer como permaneció Domingo Buza allí hasta que se murió, era de campeonato. Están los restos de la ermita y se ve perfectamente que está en el cambio de cumbre. Allí le azotan todos los vientos habidos y por haber. Los inviernos allí tuvieron que ser terribles. Y entonces, claro, cuando se muere el Domingo, pues deciden y se arruina la ermita, al no vivir en ella, pues enseguida, porque más que nada era pues una choza un poco mejor. Y deciden bajarla para el Domingo, que está ahí en la ladera de Cuesta Labra, en el camino que había entonces bastante transitado entre la población y Mazandrero, y ahí hacen una ermita nueva. Lo que ocurre ahí en el Prado Domingo son anécdotas que también las reflejo, porque claro, yo he ido recogiendo datos de todo el que me ha querido hablar del tema. Después ya entro de lleno en otro capítulo con el breve pontificio, para que de una vez por todas podamos darnos cuenta cómo le menciona como Virgen de la Labra, le dice tasativamente. Dejémonos de Virgen de las Nieves, dejémonos
de Virgen del Abra, que no hay tal Abra. Por eso me recreo pues hablando de lo que es un Abra, y ocupa 2 o 3 puntos y aparte por esa razón. Y entonces entro de lleno, como digo, en el breve pontificio, tanto en el origen como está él escrito en latín, como su traducción, para que de una vez por todas nos demos cuenta. Porque efectivamente, en el breve se dice que se celebrará la fiesta el día de las nieves, 5 de agosto. Pero la Virgen de la Nieve no es patrona nuestra, es la patrona de Campo de Yuso, del ayuntamiento que está junto al embalse. Después ya paso a cuando se crea la cofradía, que se crea a partir del breve pontificio de Urbano VIII, pues es cuando se crea la cofradía, a la que inmediatamente entran a formar parte pues todos los pastores de los contornos, tanto los de ovejas como los del ganado normal, nuestro, y los pueblos. Y después ya es cuando se produce la creación del Ayuntamiento de Hermandad de Campo de Suso por la fusión del Campo de Suso con el Marquesado de Argüeso, y se crea, lo que digo, el Ayuntamiento de la Hermandad de Campo de Suso, y con la misma pues ya pasa a ser patrona de todo el municipio, de los 24 pueblos, como ahora decimos 25. Yo he encontrado, también que los cito, 6 antiguos pueblos, que ahora no hay, ya nada más alguna teja rota por allí o alguna cosa por el estilo, pero es interesante determinar dónde estaban estos pueblos y cómo eran estos pueblos más o menos, claro. Ahí me tengo que inventar algunas cosas como lógico natural. Después paso en el capítulo 8 a la guerra del 36, cuando los rojos se cargan todo el interior, los altares, las imágenes, todo lo creman, lo abrasan, lo destruyen, por aquella forma que tenían, que ahora han querido resucitar, de ir en contra de la religión como fuere, y transforma la ermita en un depósito de materiales para las posiciones que estaban en lo alto de los montes. Y entonces, claro, cuando vienen los nacionales y se vuelve a instaurar otra vez la religión católica y se vuelve a celebrar el Día del Abra, pues hay que empezar de cero, porque allí ya no había quedado ni testamón había quedado. Después entró en el nombre de la tradición ya lo que ha pasado, con ciertos tipos de curas que cayeron por aquí por Campó, a partir del Vaticano II, que tomaron el rábano por las hojas y se cargaron pues todo lo que era la tradición de Campó. El ir a decir misa todos los pueblos un día al año, el ir a las misas de esto, el ir la corporación con una vela encendida durante la misa mayor, en fin, todo se lo cargaron. Es más, al ayuntamiento, que era el que estaba sosteniendo la ermita y el que estaba pagando la ermitaña y todo lo demás, prácticamente nos echaron de allí. Nos echaron así, como tal municipio. Y lo cuento porque creo que se debe saber. Y ya pasamos a los tiempos actuales, tal como está la actualidad, la celebración de todo esto. Entonces, como por sí el libro no quedaba muy extenso, pues consideré oportuno, al hablar de la religión católica dentro de nuestro municipio, hablar de las iglesias. Porque fíjense ustedes un momento, piensen, nuestras iglesias en los pueblos son como auténticas catedrales con respecto a porque nuestros pueblos son prácticamente aldeas, bien pequeñitas, y sin embargo tienen unos templos extraordinarios. Fíjense ustedes, en el siglo XVI se hacen nada menos que 6 templos nuevos, 6 templos nuevos, pero de sillería y como es debido. Y en el siglo XVII se hacen 8. Es que causa de, ¿pero de dónde salió tanto dinero para hacer esto? Yo considero que entonces, como pertenecíamos a la diócesis de Burgos,
pues considero de que sería, claro que entonces la diócesis de Burgos era una potencia económica de primera categoría, sería la que facilitaría el dinero y los pueblos pues podría, como siempre, el transporte de materiales y cosas así, la mano de obra, cosas de esas. Pero se citan todas las iglesias una por una y me recreo también hablando pues del santo patrono de cada pueblo, porque mucha gente sabe, sí, en mi pueblo se celebra, ¿qué te diría yo? San Andrés, pero nada más, no saben más. No saben por qué. No saben por qué. De todas formas, Nicanor estará de acuerdo que prácticamente en todos los pueblos el patrimonio más importante que tiene cada uno es la iglesia. Indudablemente que sí. Y aunque se han saqueado ciertas iglesias, llevándose cosas muy interesantes y de mucho valor. Porque, por ejemplo, en Laoz, me acuerdo en una ocasión que vi cómo se llevaban una cruz visigótica de cobre que le había vendido el sacerdote por 7.000 pesetas a un capitán de las tropas que venía entonces a esquiar. Fíjate, una cruz visigótica por 7.000 pesetas. Se cita, por ejemplo, en Argüeso unas cruces también con mucha de eso, que la citan solo de por año, de Ángel de los Ríos. ¿Dónde fue? Nadie lo sabe. El mismo santo San Vicente que dio origen al castillo y todo lo demás, en una ermita allí al pie, pues no lo encontramos por ninguna parte. Cosas así de pena, de pena. Después habrá otro capítulo hablando de las ermitas. Ahora, yo creo que las ermitas son más desconocidas, ¿verdad?, que las iglesias de campo. Es que ahora en este momento de ermitas no queda más que la de los Cajigales, la de, pues esta de Labra, que es la ermita San Miguel, que era del pueblo de Villar, y la medio arruinada que era la entrada de Soto. No queda ninguno más. Cuando había ermitas prácticamente y humilladeros, que en muchos casos me he encontrado que al ir al pueblo y a preguntar a los viejos y cosas de esas, sobre las ermitas salen más los humilladeros que las ermitas. Era natural que fuera así, era natural. Pero bueno, por lo menos los citamos para que la gente no los olvide. Humilladeros, que se me está ocurriendo ejemplo importante el que tiene Valderredible. Sí, que los tiene bien cuidados. Claro, están perfectamente cuidados. Perfectamente cuidados, con una imagen y la piedra allí alrededor y todo eso muy bien. Y después pasó a los cementerios. Claro, también es que aquí la ligazón entre el cementerio y la Iglesia Católica es total y absoluto. De hecho, aunque los cementerios le han hecho los pueblos en todos los sitios, pasaron a ser cementerios parroquiales porque era la manera de administrarlos. Porque si no, ¿quién los iba a administrar? Unos vecinos pues, que no sabían más allá. Porque claro, no podían ser muy grandes. Como dicen en Tudanca, el huerto de los muertos es muy pequeño. Y claro, periódicamente sobre la tumba aquella que se puso allí 50 años antes hay que poner otra. Por otro lado también había otro problema con los cementerios. Aquí fue en la época prácticamente de la Guerra de Independencia cuando el rey de España, Carlos VI, ordena crear los cementerios. Para sacar a los muertos como se hacía antes de las iglesias. Aquí todavía vemos pues, las tumbas que había. Por ejemplo, en la iglesia de Laoz se ve perfectamente en el suelo las losas que tapaban las tumbas cuando se enterraba dentro de la iglesia. Y todo eso se describe, se habla de ello. Por cierto, yo me imagino que usted, con tantos años en la alcaldía, los cementerios le habrán dado más de un dolor de cabeza, porque son cementerios normalmente los de los pueblos pequeños, y entonces, en los años 50-60, había una población muy elevada. Mira, la primera vez que yo fui alcalde aquí en el año 1957, pasaba de los 4.500 habitantes, los que había en la hermandad. Actualmente no llegan a los 2.000. Eso ya te da una idea clara de cómo era la cosa. Por otro lado, también es evidente, y todos los que tenemos años lo sabemos de sobra, que antaño nevaba bastante más que nieva ahora. De ahí vino el hacer cementerios con tejado. Porque claro, yo me acuerdo siendo un chavalón, cuando murió el tío Esteban, que así lo cuento en uno de los párrafos de los cementerios,
murió el tío Esteban, era un hombre muy querido, no solamente en Caminos, sino en todos los alrededores, y había una nevada de todos los diablos. Y entonces, pues hubo que espalar desde la casa del tío Esteban a la iglesia, que es junto a ella donde está el cementerio, pues hay que como medio kilómetro. Y a golpe de pala hubo que abrir una huella para poder llevar la caja hasta allí. Y después dentro del cementerio, para poder abrir la fosa, hubo que quitar bastante nieve. Y claro, eso se evitaba, por ejemplo, yo llegué a conocer, y como todos ustedes lo habrán llegado a conocer a los de cierta edad, pues el cementerio de Argoso, que tenía tejado. Después le han quitado. Bueno, pues bien, porque ahora se estila más el poner pues tumbas ya preparadas que no hay necesidad de abrir una fosa. Y ahí, pues ahí estamos. Y hoy en día hay muchos más medios, porque hoy en día metes una máquina, en un momento te abre pues, de un sitio a otro y no hay tanto problema. Y los cementerios pues fueron un problema en Campos siempre por esa razón de la nieve. Y ahora, pues gracias a Dios está la cosa así. Y ahí cierro el libro, con los cementerios. Con los cementerios. El libro va a estar en la calle el 5 de agosto, es un día bonito y significativo. Hombre, claro, es que el día de nuestra patrona hay que celebrarlo por todo lo alto, como siempre se hizo. Y entonces, pues ese día, Dios mediante, yo no sé lo que hará el editor del libro, porque yo, como ustedes comprenderán, yo con esto de los libros no gano una peseta, ni mucho menos, y menos un euro, sino que simplemente los escribo porque me gusta escribir y porque tengo ese capricho y nada más. Y como ahora tengo todo el tiempo del mundo, pues lo dedico a esas cosas. Entonces no sé exactamente, vuelvo a decir, lo que hará el editor, pero yo pienso, para mí, que lo práctico será allí, antes de la misa, poner una mesa con los libros y un letrero que diga de lo que se trata y el que quiera comprarle, que le compre y el que no, pues están amigos. ¿Sí? ¿Cómo surgió la idea del libro? Bueno, la idea del libro surgió, los oyentes no lo saben. Tú fuiste el culpable, tú fuiste el que me metiste en candelero, porque a su vez tú lo habías comentado con el obispo, ¿no? Sí, le tuvimos el año pasado sí, gustosamente sentado en esta mesa aquí en Radio Alto Campo, se comprometió y no tiene, este compromiso no tiene que acabar aquí, tenemos que hacer alguna cosa más de aquí al 2015, Nicanor. Me gustaría, por ejemplo, pues ver una ruta, ahora que está de moda el senderismo, una ruta caminada pues hasta el lugar donde apareció la Virgen, por ejemplo. Sabemos que es caro, pero bueno, hay que poner ilusión y... Bueno, bien, sí. Yo tengo escritos más libros. Tú podrías dar muchos datos. Tengo escritos más libros sobre, por ejemplo, el último que he escrito es sobre ya el punto de vista de este municipio, digo, desde el punto de vista de su situación geográfica, su historia, sus datos en ese terreno. Y está ahí, lo que pasa es que, claro, yo voy a más velocidad que lo que pueden editarme, porque entre bromas y veras ya llevo a editar 9 libros y este que va a salir ahora pues va a hacer el 10 y claro, el editor me dice, calma, que todo vale dinero, que cuesta dinero. 10º aniversario de este encuentro de quien les habla con Radio Alto Campo, aquí precisamente en la Plaza Campo, y 10 libros. Sí, señor. Todo coincide, y todavía nos queda caña para mucho más, ¿eh? Sí, si Dios me da salud, desde luego, haremos toda la guerra en ese orden, toda la guerra que podamos. Animado te veo. Sí, me sé, cómo no. Comprometido, porque yo pensé que no te iba a dar tiempo. Pues mira, si salió o no salió. Bueno, es que claro, volvemos a lo que hemos comentado anteriormente, que por mi circunstancia de tantos años en la alcaldía, pues yo tuve que manejar siempre muchos datos y a mi afición a la historia. Tuve que manejar muchos datos a este respecto, claro.